Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más entre todos. Hoy para platicar de las actividades que está realizando el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Así que muchas gracias y empezamos. Y le agradezco al doctor Gustavo López Montiel, precisamente quien es titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias, bienvenido una vez más. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, afortunadamente, Gustavo. Y bueno, pues interesados en saber todas las actividades que ustedes están desarrollando en el centro en el que trabajas. Y bueno, ya tenemos las campañas a todo lo que da, ya empezaron el primero. Y platícanos cuál es el trabajo que están desarrollando ya con miras a esta jornada electoral el 7 de junio. Bueno, en el Centro de Formación tenemos, además de las actividades electorales propias del proceso, obviamente, pues un conjunto de actividades que como sabes, son fundamentalmente académicas. Entonces, pero en el proceso electoral tenemos también actividades. Tenemos dos programas que el centro maneja, que es en una primera instancia el programa de invitados especiales, que son personalidades que el instituto se interesa en invitar para que observen la elección o algunos aspectos de la elección el día de la jornada electoral. Y tenemos también el Centro de Orientación Electoral, que es un espacio que se dedica a recibir inquietudes de los ciudadanos, las ciudadanas, por ejemplo, sobre no únicamente sus credenciales de elector, dónde está su casilla, sino también preguntas sobre dónde puedo encontrar a los candidatos, los nombres de mis candidatos en el distrito o en el municipio donde estoy, por ejemplo, temas, a lo mejor quejas que tengan los ciudadanos sobre algún tema del proceso y los canalizamos a las instancias correspondientes. Es decir, hay estos dos programas son los que nosotros operamos en ese sentido, y además tenemos pues las actividades tradicionales, ¿no? Que son pues las maestrías, la especialidad, que están abiertas en este momento las convocatorias. Está también abierta la convocatoria del certamen de investigación y ensayo político. Está también ediciones especiales. Tenemos ediciones especiales, tenemos por ejemplo las actividades que hemos desarrollado con esto del Día Naranja, cada 25 de cada mes. Por cierto, el programa pasado. Sí, se tuvieron una edición especial de la Gaceta Electoral, que es la Gaceta Naranja, que tiene que ver con estos temas. Es decir, tenemos un conjunto de actividades que, pues además de las actividades del proceso electoral, el centro está desarrollando. Muy bien, pues vamos a platicar de todas de manera detallada, y antes vamos a conocer un poquito más de este Día Naranja, de esta Gaceta especial que se acaba de publicar en el fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la presencia de la doctora María Guadalupe González Jordán y de la maestra Palmira Tapia Palacios, consejeras electorales del IEM, para hablar sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres. El Día Naranja es una iniciativa de la ONU a nivel mundial que persigue diversas cosas, pero en términos generales podríamos decir que busca concientizar a toda la población de la situación que viven millones de niñas y mujeres alrededor del mundo y que sufren violencia en sus distintas expresiones. Muchas veces los padres dicen es que también la educación la reciben en la escuela, pero de inicio pues es en la casa. Sobre todo como madres creo que nos toca la responsabilidad un poquito más, porque estamos ahí más atentas, más pendientes, porque pues los padres se van a trabajar y bueno, cuando nos toca trabajar como madres, pues tenemos que triplicar esos esfuerzos para vigilar cómo se están conduciendo, con quién se juntan, qué es lo que están haciendo, sobre todo ahora ya con las nuevas tecnologías, pues el internet, los celulares, pues estar muy atentos en su educación. El tema de paridad entre los géneros es un tema del día a día, que compromete por igual a hombres y mujeres. O sea, no importa que haya campañas o no haya campañas, Desde ¿no? luego eso supera, y es un tema que debe estar presente pues tanto en la agenda pública del país, en los gobiernos locales y en todas las instituciones, y de manera esencial en nuestro papel como ciudadanos. Si las mujeres pues
seguimos ahí luchando por nuestros derechos, avanzando con todo, pues vamos a poder estar en igual de condiciones que el varón. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Pues hay un pedacito de lo que tuvimos en el programa anterior. Y Gustavo, preguntarte, en este Centro de Formación y Documentación, todos los documentos que se emiten, ¿de qué se trata? ¿Es pura materia electoral? Pero ¿cómo se piensa? ¿En quién se piensa? ¿Cómo se difunde? ¿A quién va dirigido? Bueno, tenemos una parte editorial y una parte de documentación que tiene que ver con la elaboración de documentos. En la parte editorial, lo que hacemos es ordenar las publicaciones en líneas editoriales, y tenemos desde una línea editorial muy especializada, que son los libros, que son investigaciones en materia político-electoral, hasta, por ejemplo, una línea editorial que es nueva, que tiene que ver con documentos de inclusión, es decir, temas, por ejemplo, que se relacionan con la participación política de mujeres, indígenas, grupos vulnerables, todos estos grupos que, al final de cuentas, son parte de la sociedad y participan activamente políticamente, se escribe desde hace un tiempo sobre ellos, pero el instituto no tenía un espacio para ese tipo de publicaciones. O también, por ejemplo, tenemos una línea editorial donde lo que hacemos son ediciones muy sencillas para que el público entienda conceptos, por ejemplo, como participación, ciudadanía, elecciones, todo ese tipo de elementos. Entonces, eso en el contexto de las publicaciones. Y también tenemos la parte de documentación, que es donde compilamos un conjunto de documentos de institutos o especializados y que están en la biblioteca, y que ahí la idea es que el público interesado pueda asistir a estos espacios, bueno, a la biblioteca, por ejemplo, si les dejan un trabajo en la escuela, o si están haciendo su tesis, o si están haciendo una investigación de cualquier tema relacionado. Ahora tenemos un programa donde queremos llegar a muchas bibliotecas en el estado con nuestras colecciones. Entonces queremos enviarles una colección completa a la biblioteca, a las bibliotecas públicas del estado, a través de distintos mecanismos, para que entonces no únicamente tengamos presencia, pues como en Toluca o las áreas importantes, o más bien pobladas del estado, sino que tengamos presencia en muchos otros espacios. ¿Cómo se vincula ese trabajo que ustedes hacen con la ciudadanía? Hablas de que se imprimen y se editan cosas pues un poquito más fáciles de revisar, de analizar, de leer, pero en realidad, ¿cómo se vincula con la ciudadanía? A veces pensamos que lo que hace el instituto es solamente para los políticos, para los partidos, para las jornadas electorales. No, es para todo el público. A final de cuentas, por ejemplo, en ocasiones tenemos conferencias de los consejeros o conferencias en escuelas, o actividades en escuelas que se hacen a través del área de capacitación, o por ejemplo, actividades en ferias del libro, y entonces ponemos stands en donde hacemos actividades. Por ejemplo, tenemos pues, presencia en casi todas las ferias del libro del estado, pero también tenemos presencia en ferias del libro nacionales, por ejemplo, la de Minería o la de Guadalajara, cada año. Actualmente nos están invitando a otros estados, por ejemplo, Nuevo León, o estamos, por ejemplo, ya teniendo presencia más regular en congresos de organizaciones académicas como la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales o como de la Sociedad Mexicana de Ciencia Política. Entonces, todos estos espacios son, a final de cuentas, por un lado, espacios especializados, pero también otros tipos de espacios donde tenemos contacto con el público, y donde, por ejemplo, publicaciones, de repente nos llama la atención, por ejemplo, que en ocasiones pues alumnos de preparatoria y secundaria nos buscan para pedirnos, por ejemplo, algún texto sobre ética. Tenemos textos sobre ética, tenemos, entonces eso es, pues tratamos de responder un poco a esas necesidades, y tratamos también de ampliar nuestras capacidades de alcance hacia públicos. Estamos también tratando de instrumentar mecanismos para, además de que tenemos las publicaciones en línea, también montar esas publicaciones en iTunes o en otro tipo de mecanismos que los jóvenes utilizan para poder... para llegarles más rápido, ¿no? Más fácil. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema si te parece, pero antes vamos a revisar las actividades, este resumen donde le presentamos todo el trabajo que se ha hecho en el Instituto Electoral del Estado de México.
La mujer ha destacado por participar en el espacio público a través del reconocimiento de sus derechos en la política, lo que se muestra con la actualización del andamiaje jurídico que tenemos, explicó la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora María Guadalupe González Jordán, al impartir la conferencia denominada Perspectiva de Género en el Proceso Electoral 2014-2015, ante alumnos del Centro de Estudios Superiores Atenea SC, ubicado en el municipio de Toluca. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó la sesión de instalación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación celebrada por el IEM con el Instituto Nacional Electoral, en la que se analizó el marco normativo general aplicable para la determinación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales al finalizar la jornada electoral del 7 de junio. En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobaron los catálogos de modelos de diseño de documentación electoral para las elecciones de diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2015, con las coaliciones registradas y posibles candidaturas independientes. Además, se aprobaron los lineamientos para la evaluación del desempeño para vocales distritales y municipales del IEM, y se hicieron modificaciones al programa anual de actividades del Instituto para el año 2015. La quinta carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros, organizada por el Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo por primera vez en el oriente de la entidad con una importante participación de ciudadanas y ciudadanos de esta región, con la finalidad de promover y difundir la cultura política, la práctica de valores democráticos, generar un espacio para invitar a ejercer el voto el domingo 7 de junio, así como incentivar la convivencia familiar y fomentar el deporte de recreación y competencia. En esta nueva edición, fungió como anfitrión el municipio de Nezahualcóyotl. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, la Comisión de Organización, presidida por la consejera electoral Palmira Tapia Palacios e integrada por los consejeros electorales Gabriel Corona Armenta y Miguel Ángel García Hernández, definió la medida de seguridad adicional notoriamente visible que se incluirá en las boletas electorales, que se utilizarán en las elecciones de diputados locales y miembros de los ayuntamientos el próximo 7 de junio, misma que no tendrá ningún costo adicional para el instituto. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Las elecciones de este mes que viene sean sean convenientes para el pueblo, que los candidatos de este ciclo cumplan las peticiones de que se le pide, no como otros años que a lo mejor no se les hace caso, pero esperemos que sean escuchados. Me gustaría que hubiera transparencia, que fueran leales por primera vez, porque a ese tiempo ha habido mucha democracia, quisiéramos que fueran limpias y honestas, y la persona que vaya a trabajar, que lo haga para nosotros. Nosotros somos pueblo y queremos seguridad. Pues que en estas elecciones nos sirvan para poder votar por alguien que realmente valga la pena, para que podamos tener un mejor futuro. Espero que en estas elecciones
realmente cambie nuestra vida social. Honesto, como todo, honesto, limpio, transparente. Pues con mucha transparencia, ¿no? Que de verdad hubiera la transparencia que todos los mexicanos estamos siempre día a día exigiendo, ¿no? Que fueran en paz, que fueran tranquilas, que ha habido muchos spots en la televisión agrediéndose los partidos unos con otros, ¿no? Y yo creo que la población necesita tranquilidad para salir sin ningún problema a votar. Más que nada que sean transparentes, que tengan credibilidad, porque muchas veces pues no pasa eso, y que sean honestas. Esperemos que estas elecciones se trabajen con transparencia y que nada de que meter dinero para que ganen y así. Todas las campañas han dado de que pues todos los partidos se tiran entre sí. A mí me gustaría que estas elecciones fueran más limpias, más positivas hacia pues, trabajar por un mismo fin, ¿no? Que es la gente, ¿no? Que trabajen hacia la gente. Siempre se destrozan entre ellos, siempre la propaganda negra que se ha venido dando, dimes y diretes, pero sí me gustaría que esta vez fuera pues, algo más limpio, ¿no? Algo más concreto hacia el trabajo, hacia la gente que lo merece. Pues primero que nada que sean justas, ¿no? Que se haga lo que el pueblo diga y no lo que, digamos, la política diga, sino para que haya un equilibrio y exista democracia principalmente. Estamos de regreso, gracias a usted que continúa con nosotros, que se sigue aquí trasnochando con nosotros. Y bueno, estamos discutiendo de esos temas importantes ya con rumbo a esta elección del 7 de junio, lo que se está haciendo en el instituto y sobre todo lo que está haciendo este centro de formación y documentación electoral. Veamos, Gustavo, lo que opina la gente y bueno, nos sigue llamando mucho la atención que sigan diciendo acerca de la transparencia, que sigan diciendo que ojalá estas elecciones sí sean reales. Te quiero preguntar, con los políticos y la política, pues no tienen muy buena calificación entre los ciudadanos. ¿Cómo es el contacto del Instituto Electoral a través del Centro de Formación y Documentación con la ciudadanía? ¿Realmente hay interés del ciudadano en saber, en conocer, en enterarse, en informarse? Creo que sí. De hecho, nosotros en el Centro de Formación operamos el Centro de Orientación Electoral, el COE, que es a donde llegan las llamadas que entran por el 01800. El número al que la ciudadanía puede llamar es 01800 712 4336. Cuando los ciudadanos llaman, entonces nosotros hay una persona o un equipo que contesta y entonces la ciudadanía pregunta desde cosas como ¿dónde puedo sacar mi credencial de elector? Si perdí mi credencial de elector y quiero votar, ¿qué puedo hacer? Porque se puede hacer un juicio. Hasta cosas como, por ejemplo, quiénes son mis candidatos, ustedes qué me pueden decir, dónde puedo conseguir más información sobre sus candidatos, cómo funciona el sistema electoral. Es decir, en ocasiones son preguntas tan elaboradas que la ciudadanía tiene, como el caso de, y después de que voto, cómo se eligen a los diputados, es decir, cómo es eso de las listas, que a lo mejor no entiendo, y cómo... Esas preguntas, a final de cuentas, los son... Los plurinominales, ¿eso qué significa? Así es, ¿y por qué no voto por ellos? O voto en la misma boleta por ellos. Todo ese tipo de preguntas se hacen en este centro. Normalmente el equipo está preparado para responder a esas preguntas. ¿Operan todo el año? Todo el año se opera. Normalmente cuando no hay elección, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero cuando hay elección, como en estas ocasiones, están contestando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y durante estos meses, mayo y junio, están de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluyendo sábados y domingos. Ahora, las personas que se comunican tienen la seguridad de que hay personal capacitado, de que la gente que está ahí le va a dar toda la orientación. Así es. Por ejemplo, en ocasiones nos llaman para preguntarnos sobre cosas que no tienen que ver con la elección local como tal. Tal vez una buena parte de las cosas que nos preguntan tienen que ver con la elección en su conjunto o la elección federal. Y si no tenemos los mecanismos o la información para dárselas a conocer en ese momento, los canalizamos, los enlazamos, por ejemplo, al INE, tenemos coordinación con sus centros también de información, o los enlazamos con la FEPADE, o con las instancias que en ese momento le puedan dar información. La gente pregunta, oye, por ejemplo, están colgando aquí, no sé, propaganda
enfrente de mi casa o en mi puerta y yo no la quiero y Así es. ¿qué hago? Sí, o por ejemplo están pintando mi barda y yo dije que no, entonces ¿dónde me quejo? O por ejemplo están entregando cosas y... Me están regalando una despensa, ¿no? Así es. Entonces, pues todo ese tipo de información sí corresponde, por ejemplo, a las atribuciones del instituto, las canalizamos a las áreas correspondientes y si no, entonces los canalizamos hacia pues, las instancias tanto locales como federales, por ejemplo, como comentaba, tal vez la Procuraduría o la FEPADE o el INE. ¿Y si hay mucha gente que se comunique con ustedes? Sí, de hecho tenemos, se incrementan las llamadas porque nos preguntan de todo. Por ejemplo, cuando salen las convocatorias para formar parte de los equipos de monitoristas o de asistentes electorales, entonces nos llaman para preguntarnos dudas sobre las convocatorias o nos llaman. Entonces todo el tiempo hay llamadas, estamos contestando llamadas pues el día de la jornada electoral hemos recibido hasta 1,500, 2,000 llamadas de ciudadanos preguntando no únicamente dónde está su casilla, sino muchas cosas, por ejemplo, sobre, y mi candidato dónde vive, o todo eso no se lo podemos dar, pero a final de cuentas les podemos son responder. inquietudes ciudadanas, ¿no? Así es. Ahora, te quisiera preguntar sobre precisamente este tema de la información. Ya arrancaron las campañas, estaba preguntando yo a algunas personas con las que me he topado y les pregunto si saben quiénes son sus candidatos. Apenas están empezando las campañas, pero mucha gente no sabe quiénes son los candidatos. Bueno, en realidad apenas el 30 concluyó el registro y se aprobó la lista de candidatos. O sea, es el momento en que sepamos, en que nos enteremos, Así en que es. nos informemos. Hasta ese momento es cuando ya realmente sabemos quiénes son los candidatos, porque antes no. Y después los partidos tienen posibilidad también de hacer sustituciones, entonces, pero toda esa información está contenida tanto en la página del instituto como en el Centro de Orientación Electoral. O sea, el saber antes, el tener información antes, ¿es una violación a la ley electoral? No necesariamente, pero en ocasiones los candidatos o precandidatos en ese momento no pueden hacer actos o no pueden darse a conocer ellos de manera intencionada porque pueden violar algún elemento de ley. Acto anticipado de campaña, podría tomarse así, ¿verdad? Pueden tomarse así. Entonces, por eso, no es que no quieren que se sepa, sino a final de cuentas, porque es una competencia dentro de los partidos. Y depende de la forma en la que los partidos designan a sus candidatos. Ahora la gente me dice, es que no sé quiénes son, no sé por quién voy a votar, como un poco de inquietud, ¿no? De que, bueno, y todavía no sé nada. Así es, y a final de cuentas, realmente ya candidatos a partir del 1 de mayo. Ya estuvieron y en este momento ya están o sea, empiezan las jornadas, abiertas. vamos a empezar a enterarnos de quiénes son, cuáles son las propuestas. Así es. Y bueno, y eso ya es un tema de los partidos. Pero nosotros tratamos de generar esos mecanismos de vinculación. Por ejemplo, en la página del instituto están ya las plataformas electorales, tanto para los municipios como para las plataformas legislativas de los partidos, que es donde la gente puede enterarse de lo que los partidos proponen hacer en el siguiente ciclo de gobierno. Ahora, ¿por qué no sabían de los candidatos en el Estado de México y sí en otras partes? Porque también me dicen, es que ya están las campañas en todos lados. No, las campañas empezaron de manera diferida en diferentes entidades, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, a nivel federal se hizo el registro ya hace unas semanas y ya están en campaña. Mientras que a nivel local depende de las leyes locales. En el caso del Estado es a partir del 1 de mayo cuando hay campañas. Y en otros estados que tienen elecciones locales, a veces empezaron antes, a veces empiezan después, pero por eso las campañas no están vinculadas unas con otras, sino tienen tiempos diferenciados por temas de ley. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor una persona ya sabía quién era su candidato a diputado o candidata a diputada en un municipio o en un distrito federal, tal vez no sabían quién era el candidato o candidata en el distrito local que le correspondía a ese distrito federal, por ejemplo. Entonces, por eso la confusión a veces de los ciudadanos. Oye, y en el caso de los que preguntan, no sé quién es mi diputado a nivel federal, ¿en el Instituto Electoral también dan esa información? Los podemos vincular a la página del Congreso de la Unión o les damos buscamos la información en ese momento y les podemos dar la información. Si es que la persona no tiene forma de entrar a una página de internet, a internet para buscar, pero sí les podemos dar información. O sea, no está desvinculado, ustedes están trabajando para los ciudadanos, ¿no? Así es. Tratamos de darles toda la información que necesiten en el momento, si es que tenemos los medios para dárselas.
Y si no tenemos la información, los vinculamos a las áreas donde sí pueden darles información. ¿Qué tan importante es que estemos informados? Es muy importante porque la información hace una diferencia en términos de la decisión que tomas como ciudadano o ciudadana, no únicamente en el momento de votar, sino también en términos de participar políticamente en otros espacios que no sean únicamente elecciones. La participación política no se da únicamente en el contexto electoral, sino que puede darse, por ejemplo, y no únicamente tampoco en un partido, sino que puede darse, por ejemplo, cuando vas o envías una carta o le mandas un correo electrónico, o cuando te encuentras al presidente municipal y le dices alguna cosa, o cuando organizas a un grupo de ciudadanos y demandan una solución a una problemática. Entonces la participación política es muy compleja en muchos sentidos y entre más información tienes, es más eficiente la forma en la que participas. Por ejemplo, en ocasiones la gente no sabe quién se encarga de por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, a veces le piden a los diputados, pero los diputados no tienen esas capacidades, entonces, porque no tienen atribuciones para eso, pero sí los presidentes municipales o los síndicos regidores. Entonces, al final de cuentas, tener esa información es importante porque entonces no pierdes tiempo yendo o viniendo a otros lugares donde no necesariamente te van a resolver el problema. Y por eso piensas a veces que no te hacen caso porque, pues, a final de cuentas no es atribución de ellos. Los ciudadanos estamos entendiendo que no nada más es nuestro derecho, nuestro privilegio, nuestra obligación acudir a las jornadas electorales a votar. Sí, yo creo que la democracia no se trata únicamente de ir a votar. Ese es un punto importante. Pero los ciudadanos también estamos comprendiendo que, además de ir a votar, hay otros mecanismos a partir de los cuales podemos exigir o podemos orientar decisiones. Por ejemplo, en ocasiones, pues no sé, un gobernante no sabe dónde poner un semáforo. Tiene presupuesto para poner semáforos, pero a lo mejor no sabe dónde, porque no tiene las demandas ciudadanas de dónde o la percepción de dónde es donde ese semáforo se requiere. Entonces, cuando los ciudadanos se organizan y hacen y exigen esos servicios, pues entonces los gobernantes ya ubican. Pero creo que, a final de cuentas, la democracia se construye con la participación continua. En democracia, por ejemplo, hay una idea en el sentido de que la democracia es para la gente que está organizada. Si tú no estás organizado o organizada, no estás participando democráticamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, a veces como no hay organización, no hay contrapeso a la decisión. Cuando hay organización, pues se generan contrapesos y los gobernantes toman en cuenta las opiniones. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información. Quédese con nosotros aquí entre todos porque su opinión es muy importante. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Entre todos estamos platicando el doctor y yo sobre temas interesantes, lo que se ha hecho en esfuerzos para informar en otras partes del mundo y también ahora ya la Universidad Nacional Autónoma de México ha sacado una página bien interesante que se llama Voto Informado, pero el Instituto Electoral del Estado de México también está haciendo sus esfuerzos. Gustavo. Sí, tenemos, como comentaba, pues en los medios de información del propio instituto, pues mecanismos a partir de los cuales la gente puede informarse y como comentaba, cualquier persona que quiera pues tener más información sobre cualquier aspecto de la jornada electoral
puede llamarnos o puede escribirnos. Los números y el correo electrónico están en la página del instituto. ¿Qué tan interesados están los chavos en informarse? Porque a lo mejor pensamos que quienes están interesados son personas adultas, ¿no? Que ya han participado, pero están las personas que votan por primera vez. ¿Cómo va este tema de los jóvenes? Bueno, creo que interés existe siempre. El problema es cómo lo vinculamos. En ocasiones, bueno, también me toca dar clases o me ha tocado dar clases en universidades. Y entonces, pues vincular a la gente, a los jóvenes, es muy importante porque son parte importante del padrón electoral, pero también parte importante de la sociedad. Pero a veces si no sabes cómo decirles que la política es relevante, tampoco, no únicamente los jóvenes, sino también muchas personas no asumimos que la política puede modificar la vida de alguien. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en ocasiones a mis alumnos y les digo, a ver, si ustedes salen hoy de su casa con 100 pesos y regresan con 0 pesos, ¿cuánto dinero realmente se gastaron? Y bueno, todos dicen 100 pesos, pero no, son 84 pesos porque 16 pesos los destinamos de impuestos al gobierno. Entonces, ¿qué pasaría si hoy la Cámara de Diputados dijera, en lugar de 16% van a pagar 20%? Entonces estaríamos gastando 80 pesos, tendríamos 4 pesos menos, que multiplicados por 365 días es mucho dinero. Y esa es una decisión política. Entonces, a final de cuentas... Por eso deberemos estar involucrados, ¿no? Así es, por eso deberíamos estar involucrados. Porque nos afecta, nos impacta la vida cotidiana. Así es. Así de sencillo. Así es. Gustavo, nos mencionabas al principio de nuestra charla sobre el COE, pero también de invitados especiales. ¿De qué se trata? ¿De quiénes se trata? No, los ciudadanos somos los invitados especiales en esto que nos dicen es la jornada electoral. Así es, los ciudadanos hacemos la jornada electoral, ¿no? A final de cuentas vamos y votamos. Y bueno, ya hay muchos ciudadanos que participan pues como funcionarios de casilla, pues obviamente los partidos políticos que son también ciudadanos, es decir, es un esfuerzo ciudadano, me parece a gran escala, donde pues dependiendo del estado, dependiendo de la elección, por ejemplo en términos federales, ha llegado a votar hasta un poco menos del 70%, ¿no? A participar un poco menos del 70%, lo cual es mucho, comparado por ejemplo con otros países. Pero bueno, en este caso tenemos también un programa de invitados especiales que son pues personas que el instituto invita porque representan alguna institución, porque tienen por ejemplo, son líderes de opinión o porque... O sea, aparte de los observadores electorales que se registran y que vienen a nuestro país y a los diferentes estados. Así es. Por ejemplo, muchos ciudadanos pueden inscribirse como observadores electorales. En ese sentido, el INE tiene el tema de la inscripción, de los lineamientos para ser observadores electorales, en donde pueden, por ejemplo, cuando uno se inscribe como observador, uno puede asistir a todas las etapas del proceso electoral. Uno puede asistir, que además son abiertas, pero también tener información sobre, por ejemplo, las reuniones de los consejos generales, las reuniones de los consejos distritales, municipales, o, por ejemplo, la información que van generando. Todo eso, y al final de cuentas, la idea es que los observadores electorales digan cómo vieron la elección y que aporten en ese sentido. En este caso, los invitados especiales son, personalidades o personas que a final de cuentas son especialistas o representan organizaciones que les interesa ver cómo es el proceso. Y que entonces los invitamos para que asistan el día de la jornada electoral desde la sesión de apertura de la jornada, que es en la mañana, 7, 8 de la mañana de la jornada, donde el Consejo General abre la elección y comienza a recibir la información de las casillas que se están abriendo y los incidentes, y después los llevamos a recorrer algunas casillas rurales y urbanas para que más o menos vean cómo es ¿Cuál es el propósito? Que se enteren de cómo está, de cuál es el proceso, pero después que den sus opiniones, que las escriban, que las difundan. Sí, que vean cómo es el proceso, que nos den opiniones, no en el sentido de las opiniones que hacen los observadores electorales, donde la autoridad electoral sí tiene que hacer una consideración sobre ellas, sino en ese sentido más bien qué observaron, cómo vieron, cómo pueden socializar esto, por ejemplo, en sus organizaciones, o cómo esta información sirve para que un investigador o investigadora sobre temas electorales pueda percatarse de todo el trabajo que está detrás. Y entonces, y eso es el programa, entonces van a las casillas y después asisten en la tarde a la sesión de Consejo General,
donde están recibiendo la información de las casillas que se están cerrando. Ahora, si esto no fuera transparente, porque me llamó mucho la atención el que varias de las personas entrevistadas, ya ves que salimos con micrófono en mano y preguntamos a la ciudadanía y siguen pensando que las elecciones no son transparentes. Esto me llama mucho la atención. Tenemos observadores electorales internacionales, tenemos nacionales, tenemos observadores especiales. Así es. Y tenemos ahora un principio que es el de máxima publicidad, donde los institutos están obligados a dar a conocer toda la información, obviamente con protección de los datos personales de las personas involucradas, pero toda la información que se genera en todos los espacios del instituto. Entonces, por ejemplo, en la página o si se requiere por vía a través de los enlaces de transparencia, está toda la información, por ejemplo, de las sesiones del Consejo General, las actas, los acuerdos, no únicamente el Consejo General, sino las comisiones, los comités que funcionan en el contexto del instituto. Todo ese tipo de elementos están ubicados para que la gente pueda acceder a ellos y tener la información. La información es muy importante porque te ayuda a reducir la asimetría de poder en el sentido de las capacidades que tienen los ciudadanos para influir. Entonces, una cosa es que tú tengas la información 2 o 3 días después, o que tengas la información casi en el momento, por ejemplo, viendo la sesión de Consejo General por internet o asistiendo a ella, y que puedas saber cómo es la discusión y qué es lo que decidieron. Y eso es distinto a tener la información una semana después, porque entonces ya no tienes la misma capacidad de decisión. De reacción, ¿verdad? Así es. Ahora, otro de los, mencionabas tú otro de los aspectos importantes. La gente a veces pregunta, bueno, ¿y qué es eso de las listas? ¿Por qué algunos se colocan primero? ¿Por qué otros están nombrados como pluris? En fin, hay mucha inquietud acerca de estos términos. También hay inquietud sobre el PREP. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en la primera parte, en México tenemos normalmente un sistema híbrido, donde combinamos el sistema de mayoría y el sistema de representación proporcional. El sistema de mayoría es cuando la gente va y vota y el que gana más votos gana el distrito. Y el sistema de representación proporcional es cuando hay diputados que se escogen por el porcentaje de votación que tienen los partidos. Entonces, en este segundo sistema se juntan los votos de los partidos, se hace un cociente con respecto a la votación general y se van dividiendo y entonces se van asignando esos votos se van designando esos diputados a los partidos por las listas que presentaron. Entonces, por ejemplo, si a un partido le tocan 4 diputados, los primeros 4 lugares de la lista son los que entran. O si a otro le tocan 3, pues entonces los 3 primeros lugares de la lista son los que entran. Entonces, por eso es un sistema de listas. Hay, por ejemplo, estados en el país que tienen sistemas más complicados, por ejemplo, de 2 listas, en donde la primera lista es la que los partidos presentan y la segunda lista se hace a partir de los que perdieron la elección de mayoría, pero que tienen muchos votos. Entonces se van subiendo y entonces se van eligiendo de una y otra. Así es. Claro. Entonces son más complicados. En México tenemos un sistema que es complicado por todo lo que ha pasado en los últimos años, pero hay países por el tema de la desconfianza, ¿no? Por el tema de desconfianza. Es muy complicado en ese sentido. Pero hay otros países que tienen sistemas mucho más complicados y no necesariamente por desconfianza, sino, por ejemplo, países donde la gente tiene el mismo número de votos que candidatos hay. Y entonces tú lo que tienes que hacer es ordenar tus preferencias y decir, este candidato me gusta en primer lugar, este en segundo, este en tercero. Y entonces después hay sistemas en donde se tienen que contar cuántos votos tuvo el primer lugar, cuántos el segundo, y así se van asignando en los órganos legislativos. Entonces hay sistemas más complejos o sistemas más sencillos, pero en México tenemos este. Sí, en el caso del PREP, ahí ¿cómo le explicamos a la gente en qué momento empieza a funcionar, cómo funciona, quién se encarga? Bueno, el PREP es un sistema, el Instituto Electoral del Estado de México fue el primer instituto que tuvo un PREP propio. ¿Sí? Así es, en todo el país. Sí, es un PREP que además está certificado con un ISO Programa de Resultados Electorales Es programa de resultados preliminares, ¿no? electorales preliminares, así es. Y entonces, la gente que opera el PREP entra por concurso. Los capturistas entran en ese sentido por un concurso que se está, de hecho, realizando. Y entonces, cuando los funcionarios de casilla terminan de llenar las actas, dentro de los paquetes electorales, o más bien fuera, vienen las actas y una de esas actas, cuando llegan a los centros de recopilación, se toman para que los capturistas del PREP sean los que vayan alimentando el sistema. Entonces, el PREP comienza a funcionar
cuando momentos después de que cierran las casillas para recibir la información, y funciona hasta, no tengo claro en este momento hasta el tiempo, pero es un día más o menos o dos después de la elección, y entonces se va alimentando con los resultados de cada casilla. Entonces las personas pueden entrar a la página de internet, pueden entrar a su distrito o a su municipio, buscar su casilla, y entonces van a ver reflejados los resultados de su casilla en el sistema del PREP. Si alguien tiene alguna inquietud también en el COE, ¿lo puede hablar? Sí, y les podemos dar la información. Muy bien, vamos a los contextos y enseguida continuamos con más información aquí entre todos. Creo que hay tres cuestiones fundamentales que son importantes para caminar en este sentido y que es una participación más informada de la ciudadanía. Muchas veces parece que se aísla un poco esta situación y se deja de lado de que en realidad esta participación debe estar acompañada por un manejo de la información a nivel gubernamental mucho más abierto. Esto es una discusión pública de los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad y en este sentido de lo que significa la democracia. Y yo creo que un tercer elemento fundamental a su vez tiene que ver con el trabajo también, la lucha que hay que hacer en contra de la corrupción, y aquí nos metemos a un tema ya mucho más complejo y actual desafortunadamente, que está relacionado con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso de corrupción digamos ya de largo plazo en este sentido, que si no se trabaja en él difícilmente podremos consolidar este interés que todos tenemos en aras de una transformación, llámese democrática o mayor participativa, más equitativa de nuestro país. Y bueno, básicamente es lo que yo podría comentar en este sentido. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Fueran limpias, ¿no? Que dejaran elegir a cada gente al partido que prefiera, porque pues luego muchas veces que quieren convencer con una despensa, con una playera, con una gorra a la gente y cambian de opinión, y por eso a lo mejor por eso siempre estamos en lo mismo, no hacen nada por el pueblo. Que haya honestidad y que sean los candidatos los mejores, ¿no? Los que de veras, que no engañen a la gente ya. Bueno, pues que fueran más que nada más claras, más precisas, más que nada un candidato más seguro y más que tenga la capacidad de poder gobernar, y pues tener nosotros como ciudadanos la seguridad de por quién vamos a elegir. La esperanza del ciudadano
del votante tiene las ilusiones de apoyar a su candidato favorito. Únicamente lo que queremos la sociedad, los habitantes o los mexiquenses, que sea claro, conciso, que no nos engañen y que no nos den a tole con el dedo, porque ya han pasado años, generaciones que siempre nos traen lo mismo, pero no hay nada en concreto. Siempre nos traen con engaños y tenemos esa ilusión de que haya candidatos que trabajen honestamente para nosotros los ciudadanos, que necesitamos claridad y necesitamos trabajo, empleo. Pues que sean transparentes, que se respeten los resultados, porque bueno, hay muchas quejas y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y sobre todo que las promesas que los candidatos hagan a la población las lleven a cabo. Que fueran transparentes y que no fueran como las anteriores. Que la gente no se deje comprar o manipular por los partidos. Pues más que nada que sean sinceros y que cumplan lo que comentan, lo que dicen, porque a veces a uno como comerciante nos dan muchas facilidades y a la mera hora pues no nos apoyan en nada. Pues que fueran honestas de una manera muy transparente y de manera muy tranquila. Pues ojalá ya no haya tanto engaño como antes, o sea, como lo ha habido siempre, ¿no? Que promete un partido una cosa, el otro partido la otra, ahí salen entre ellos y ya cuando en realidad llegan, se olvidan de las comunidades pobres, ¿no? Seguimos entre todos. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y bueno, doctor, veíamos las opiniones, escuchábamos las opiniones de las personas, de los ciudadanos que están interesados en hablar de estos temas de la política o relacionados con los políticos. Y muchos de ellos insisten en que pues no se deje que la gente no se deje manipular y que el voto no se compre. Importante esto, ¿no? En este contexto, en estas contiendas que en el Estado de México por lo menos apenas empiezan, que los gobernantes, quienes aspiran a gobernar, pues escuchen la voz de los ciudadanos. Claro, y creo que hay muchos espacios, no únicamente con esto que tenemos en el Instituto de ubicar las plataformas y abrir espacios, por ejemplo, de discusión. De hecho, el Consejo General aprobó también un reglamento de debates para los municipios o distritos donde esto se pueda realizar en el Estado, en este proceso electoral, sino también hay organizaciones ciudadanas, universidades, como comentabas, que han comenzado a generar mecanismos para que la gente esté enterada, para que los ciudadanos puedan saber, tener información y puedan votar. Pero también creo que en buena medida estamos en un proceso de aprendizaje democrático. En las investigaciones que hay se dice que la gente entiende los mecanismos de su participación cuando participa. No es únicamente que tenga la información, sino que también actúe. Sí, porque si tienes la participación y no participas, pues no sirve de nada, ¿no? Así es, y el aprendizaje se genera cuando lo haces. Entonces, creo que es importante y también es parte de la responsabilidad ciudadana involucrarnos, ¿no? Y por otro lado, ante los temas que la ciudadanía plantea sobre transparencia, cuidado de la elección, por eso estos mecanismos que comentábamos, ¿no? De no únicamente acercamiento para darles información, sino también el hecho del principio de máxima publicidad que comentaba, y además del involucramiento de los ciudadanos en la elección como tal, son varias decenas de miles de ciudadanos que participan como funcionarios electorales, como representantes de partidos, obviamente los que van y votan. Sí. O sea, las mismas personas que vimos hablando hace unos momentos son los mismos que probablemente puedan participar a lo mejor en las casillas, ¿no? Así es, y al final de cuentas… Como funcionarios, pues. Sí, y cuando preguntamos, por ejemplo, a las personas que participaron, ¿qué vieron? Pues entonces ahí su opinión cambia un poco, ¿no? Claro. En el sentido de, bueno, pues yo lo que vi fue el proceso… O sea, tu visión es muy distinta, Así ¿no? es. Ya no piensas que el proceso a lo mejor es irregular. Sí, ni no transparente. Así es, porque al final de cuentas lo hiciste tú. Entonces, y tú obviamente tú sabes que te comprometiste y que obviamente no viste nada mal en el contexto del proceso. En general, eso es lo que la ciudadanía plantea una vez que participó. Pero creo que esos temas son importantes porque van construyendo en nuestro sistema de madurez democrática.
Creo que todavía estamos en ese proceso. Países como Estados Unidos o Francia tardaron varios cientos de años en construir eso. Nosotros llevamos unos 20, 25 años. Pero creo que a final de cuentas es parte del aprendizaje, ¿no? Es mucho más joven, ¿no? Nuestro proceso en materia electoral. En el caso de la reforma electoral hemos visto que se añaden nuevas figuras y que va a ser pues una reforma distinta. Por ejemplo, tenemos el 50-50, este tema de la paridad, que ustedes, por cierto, han trabajado, que ustedes han puesto ahí mucha atención, el Día Naranja, esto también de la violencia, de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y también de la erradicación de la violencia en materia política. Así es, estos temas son importantes. De alguna manera se han planteado ya desde hace varios años. Los casos más relevantes eran han sido cuando se ubicaban candidatas para que después renunciaran y hubiera hombres que subieran a esa posición, o acontecimientos como estos, ¿no? O, por ejemplo, que se excluía a mujeres de las nominaciones en distritos importantes o en presidencias municipales importantes. Entonces, todo esto ha implicado un esfuerzo importante, no únicamente de los legisladores que en la última reforma ubicaron este tema de la paridad, sino también de los partidos políticos, porque en muchas ocasiones no es que los partidos se cierren, sino a final de cuentas, en ocasiones sí hay diferencias en términos de la participación de hombres y mujeres, por muchas razones. Y creo que los partidos políticos han hecho en ese sentido un esfuerzo importante por involucrar mujeres y cumplir en esta ocasión con los temas de paridad. Hay obviamente problemáticas implícitas, muchos temas ya se han planteado en este mismo espacio, pero esas problemáticas creo que también estarán por resolverse en los siguientes tiempos, una vez que también hay experiencia en ese sentido. Pero creo que esto de la paridad es un primer paso, porque el siguiente paso reside en, pues obviamente que sean mujeres competitivas, pero son competitivas cuando tienen recursos para hacer campañas, claro, y cuando una vez que ganan, entonces tienen la posibilidad de acceder a comisiones del Congreso o a espacios de decisión importantes, no únicamente aquellos que se ubican como de mujeres, ¿no? Como por ejemplo las comisiones de desarrollo social o las comisiones que tienen que ver con temas de familia, sino más bien, por ejemplo, mujeres que presiden comisiones, por ejemplo, del presupuesto o comisiones de puntos constitucionales. Ahí es cuando podríamos ver realmente el apoderamiento, ¿no?, de las mujeres. ¿Con qué nos vamos esta noche, Gustavo? Bueno, pues con el hecho de que el proceso electoral es intenso, que requerimos la participación de la ciudadanía, que los mecanismos que tiene el Instituto de máxima publicidad y de vinculación con los ciudadanos están ahí, pero también necesitamos del esfuerzo de la ciudadanía por no únicamente acercarse, sino también entender que la democracia se construye entre todos, como dice el programa. Y en ese sentido, pues tenemos pues diversas acciones en muchas vertientes para poder vincular a la ciudadanía, no únicamente con el Instituto y los esfuerzos que hacemos, sino con la construcción de la democracia en el Estado, para generar, pues obviamente, mayores mecanismos de contrapeso a las decisiones, de incidencia, todo ese tipo de mecanismos que están ahora pues como parte de los temas de buen gobierno. Y bueno, y finalmente nada más quería comentar, tenemos otras actividades, tenemos 2 maestrías abiertas, las convocatorias están en la página del Instituto, cierran la maestría de Derecho Electoral y de Administración Electoral, la preinscripción en agosto. Tenemos la especialidad en Derecho Procesal Electoral, cuya preinscripción cierra en octubre. Tenemos el certamen de investigación y ensayo político, que cierra la recepción de trabajos el 9 de octubre. Tenemos, entre otras cosas, los temas del Día Naranja. Todos los 25 de cada mes hacemos una actividad en contra de la violencia de las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, tenemos un conjunto de actividades que tienen que ver con este proceso de construcción de democracia. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Gracias. Muy amable. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga muy buena noche, buena semana, que la pase muy bien.